Un saludo, mis queridos hermanos y amigos. Bendecido domingo en que juntos venimos a la casa del Señor a adorarles. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están acá, nuevamente a nuestra hermanita Karen, a nuestra hermanita Uria, y nos gozamos hoy con nuestra hermana Claribel. Estamos de gozo porque estamos en la casa del Señor. A ti, amigo, hermano que ya nos ves, donde quiera que estés, te damos la bienvenida a nuestro culto digital. No deja de ser menos importante que te congregues con nosotros a través de la red de redes. En momentos difíciles donde el COVID ataca y asusta, la palabra del Señor camina y alcanza el mundo a través del internet. Solo te pido que lo compartas y que otros puedan tener la bendición de conocer el Evangelio de la salvación. A todos los presentes y los virtuales le damos la bienvenida. Hermanos, y hoy el título del mensaje se llama Un llamado urgente y se encuentra en el pasaje de Hechos capítulo 16 versículos del 6 al 10, donde tuvimos la lectura devocional, y vuelvo a leerle este pasaje. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Masia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anunciemos el Evangelio. Repito el título del mensaje: un llamado urgente. Oremos. Señor, en tu mano nos ponemos para que tú nos dirijas, para que tú controles nuestras palabras, para que seas tu Santo Espíritu el que tengas el control de mí, que mi intervención humana no tenga nada que ver en estos momentos, y que tu enseñanza, y que la moraleja de esta enseñanza, de este pasaje de la Biblia, venga de parte de ti. De lo alto recibimos instrucciones, de lo alto la acatamos, y de lo alto obedecemos y la ejecutamos. Toma el control, Santo Espíritu de Dios, de todos nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, y como les comentaba, hoy vamos a tener un mensaje histórico-geográfico. Al que le guste la historia, le guste la geografía, pues entonces hoy será un mensaje ameno. Un mensaje que le decía que tiene una harta repercusión, porque hay un llamado del Espíritu Santo para Pablo y estos misioneros que estaban, y para nosotros hoy. Ustedes, para que vayan entendiendo y vayan en el hilo del mensaje, van mirando en el mapa que le he proyectado lo que estamos hablando. Yo tengo acá en mi papelito el mismo mapa. Ahora usted y yo vamos a seguir nuestro mapa de lo que el Espíritu Santo, lo que Dios mismo le pidió a Pablo y a aquel grupo reducido de misioneros que hiciera. No hay duda ninguna que este pasaje de la visión del varón macedonio ha inspirado a muchísimos misioneros a ir al campo. Ha inspirado a muchísimos, a aquellos que no estaban decididos quizás y ven historias como esta, a escuchar la voz de Dios y dedicarse al ministerio, a lo que Dios le está llamando, a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. No solo a Pablo y a este grupo misionero de 3 y después 4, porque Lucas se le agrega, lo leímos acá, se le han dado misiones de proclamar el Evangelio. Quizás Dios le está hablando a usted y a mí, y a usted que nos está viendo por el internet también, y no hemos sido capaces de acatar la voz de mando del Espíritu. Y a veces pensamos que cuando se nos cierran puertas es porque tenemos mala suerte. Para el cristiano no hay mala suerte. Para el cristiano existe la dirección del Espíritu Santo. Para el cristiano existe la voluntad de Dios. Y es nuestra responsabilidad escucharlo y analizarlo con una mente espiritual, para poder poner en práctica lo que Dios a diario nos está pidiendo a ti y a mí que hagamos. Recuerden que el ser cristiano tiene responsabilidades. Ser cristiano no es solo tener el galardón de la vida eterna cuando acepto a mi Señor Jesús como mi Salvador personal.
sino que hay una responsabilidad, implícita y en ello. Lo último que dijo el Señor Jesús es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Cuando no partamos en viajes misioneros, como lo hizo Pablo y como lo hicieron muchísimos cristianos que la historia bíblica nos los cuenta, nos los narra, pues tenemos muchísimas formas de predicar el Evangelio. Hoy, por el internet, la red de redes, una red global que a un solo clic nuestro mensaje llega a todas las partes del mundo. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos WhatsApp, tenemos todo. Una herramienta poderosa que Dios nos da para que si la utilizamos con bien el mensaje puede llegar a todas las partes del mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Pablo, lo que hizo este grupo misionero. Y como les decía, ustedes me van a ir siguiendo porque voy a estar mencionándole partes geográficas combinadas con la historia para llegar al final a la gran moraleja, a cómo escuchamos y obedecemos la voz del Espíritu a nuestras vidas. ¿Me sigue? Ahora, cualquiera que sea la forma en que el Espíritu nos esté hablando, en que el Espíritu nos esté llamando a nosotros, o que llamó a Pablo, o que llamó a este grupo misionero, lo primero que tenemos que tener es el oído presto a la voz del Señor. Una voz espiritual, una voz que nos está guiando, una voz que no la podemos analizar desde el punto de vista humano, porque a veces si analizamos desde el punto de vista humano, la voz de Dios nos puede resultar un poco difícil a entenderlo. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y hacemos el propósito que Dios tiene por nuestra vida, para nuestra vida, pues veremos que el fin y el resultado siempre van a ser buenos. ¿Cuál es la voz que estaba guiando a este grupo de misioneros en este viaje de Pablo? Pablo era alguien que demostró, y lo vemos en todos sus viajes, en toda su manera de evangelizar, que era un hombre muy planificado, con una estrategia para llevar el Evangelio muy bien concebida, con un objetivo muy bien preestablecido. Y Dios le está llamando aquí. Pablo sale con un objetivo en este su segundo viaje misionero, la historia que estamos viendo hoy. Y Pablo es interceptado por el Espíritu Santo, el cual le cambia todos sus planes y todo su itinerario. Ya sea que le habló a través de una palabra profética, ya sea que le hizo una sugerencia a su interior, o ya sea que utilizó las circunstancias externas para hablarle y guiarle, vemos el gran resultado que Pablo tuvo. ¿Cuál fue? Fue obediente a la voz de Dios. Pablo salió en este viaje misionero y ustedes comienzan a seguirme en el mapa. Yo lo tengo delante de mí, se lo reitero para aquellos que llegaron después y para quizás tú si nos estás sintonizando un poco tarde en el internet. En esta ocasión la intención de Pablo era posiblemente volver a hacer el recorrido que había hecho en su primer viaje misionero. Y allí junto con Bernabé había inaugurado iglesias al sur de Galacia. Si seguimos el mapa, continuaba el camino hasta el oeste al llegar hasta Éfeso. Quizás este era lo que Pablo quería hacer, es decir, ir por el sur de Galacia, por el oriente, hasta llegar hasta Éfeso. Estos eran los planes iniciales por los que Pablo salió. Ahora, pero el Espíritu le prohíbe que vaya por esta vía. El Espíritu le prohíbe visitar ahora las iglesias que él inicialmente había iniciado. Parecía ilógico porque había un gran camino, un gran recorrido, si me van siguiendo en el mapa. Cuando él sale de acá, había un gran camino, estaba Pérgamo, estaba Libia, estaba Esmirna, estaba Éfeso, estaba Misia y estaba Asia. Un gran territorio, una gran extensión, donde Pablo en su mente quizás originalmente tenía la intención de volver a visitar allí las iglesias que él había fundado, de poder darle aliento espiritual allí a los hermanos, de poder ayudarles a su madurez espiritual y quizás de llevar y fundar otras iglesias en otras áreas donde no había podido llegar o no había alcanzado en su primer viaje
misionero. Ahora, esta provisión fue para él y para su compañero, fue de tomar el camino, la ruta por la que él anteriormente había hecho. Dice la palabra, y leímos allí que le fue dado antes que pasara, dice que el Espíritu le dijo que no fuera por la región de Frigia y de Galicia. Probablemente el territorio frigio estaba incorporado a la provincia de Galacia, las cuales estaban allí, Iconio, Antioquía de Pisidia, donde él había estado por primera vez y donde quizás él había pensado poder establecer nuevas iglesias y reforzar a aquellas a las que él ya había hecho. Pero el Espíritu Santo hizo algo y le hizo una advertencia muy favorable a Pablo y le dijo: no pases por aquí, sino bordea. Y vemos allí, van siguiendo la línea en el mapa, cómo el Espíritu le dijo que bordeara el área de Asia y que bordeara Misia hasta llegar hasta Troa. Es decir, no por el centro como quería Pablo, sino que la bordeara, que pasara por allí, como dice la palabra del Señor. Cuando dice pasar por allí, era que no predicara el Evangelio, que no formara allí quizás la idea original de Pablo, que no llevara el Evangelio, que no predicara la salvación en estos lugares, sino ahora Pablo bordea toda esta zona y vete hasta Troa, y vete allá hasta Troa. Lo que Pablo y sus compañeros sabían es que tenían que estar atentos a la voz de Dios. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Acataron estas ordenanzas y comenzaron a dar la vuelta. Pero fíjense lo que hace Pablo. En el primer viaje misionero se había concentrado exclusivamente, lo vemos allí en el mapa, en Chipre y en Galacia. Y ahora, en el segundo viaje misionero, como leímos, ahora el Espíritu le dice que vaya más lejos, que se salte todas estas regiones y que vaya hasta Macedonia y Acaya, que son las provincias del norte y del sur de Grecia. Ahora, en cada geografía los misioneros incluyeron las ciudades capital. ¿Por qué incluyeron las ciudades capital? Porque sabemos que en las capitales es donde más densidad poblacional hay. Miren, Pablo llegó a Tesalónica, al norte, que era la capital de Macedonia. Bajó al sur, a Corinto, que era la capital de Acaya. Y también estuvo en Éfeso, que era la capital de Asia. Es decir, que este viaje misionero no se vio frustrado en ningún momento, sino que, como vamos a ver, tuvo un mayor alcance y tuvo un mayor propósito. Para nada a Pablo se le hubiera ocurrido llegar hasta otro continente para allí abarcar misionariamente el norte y el sur de aquel continente. Ahora, en este pasaje nos vamos a concentrar únicamente en el llamado urgente que le hizo el Espíritu Santo a Pablo de ir específicamente hasta Macedonia. Ahora, si seguimos este viaje en la ruta, si seguimos este viaje en el mapa y en la Biblia, vemos que cuando Pablo llega allá, Pablo visitó 3 ciudades importantes en Macedonia, las 3 ciudades principales de Macedonia. ¿Cuáles eran? Filipo, Tesalónica y Berea. Fueron las 3 ciudades más importantes y a las 3 Pablo cubrió en este viaje misionero. Ahora, Pablo tenía un gran interés y tenía un gran amor siempre por la obra que él formaba. Él mantenía una relación con ellos. Pablo les escribía, Pablo les atendía, cuando tenían problemas doctrinales, cuando tenían problemas teológicos, Pablo los asistía solamente con un propósito, que ellos crecieran en su madurez espiritual. Dice este verso, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Pero vemos que Pablo decidió ir más al interior, dice que a Asia. Y esta era la región importante, una región importante que no era en este momento, porque no estaba en los planes de Dios, que en este viaje misionero Pablo llegara a alcanzar estas regiones. Pero sí vemos que en la mente de Dios, en un futuro, sí estaba. ¿Por qué? Porque allí más tarde se fundarían las iglesias de Éfeso, de Pérgamo y de Tiatira. 3 iglesias fundamentales que se fundaron más después. Ahora, no obstante, este viaje tenía otros planes y es por eso que el Espíritu Santo le prohíbe, como dice el verso, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hubo una prohibición.
de hablar la palabra en Asia. Y no es que Dios nos prohíba a nosotros predicar la palabra. Nosotros debemos predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Pero había una voz de mando de parte de Dios. Yo lo interpreto es, no me pierdas tiempo aquí. Este lugar va a tener, esta región, esta geografía va a tener su momento. Ahora me es necesario que tú vayas más lejos, que tú vayas más allá, para que la obra del Evangelio tenga un alcance mayor en dimensión geográfica y mayor en las condiciones históricas que iban a ser cambiadas para aquellas regiones donde aquellos iban a recibir la palabra de la salvación del Señor. Dice el versículo 7 y 8, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Fíjense, síganme con el mapa más arriba, ya no querían ir más arriba, a Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, tampoco le permitió que llegaran acá a Asia, ni que fueran arriba, sino que continuaran bordeando, ya vimos la curva, que continuaran bordeando, porque la intención del Espíritu es llevarla hacia la costa, hasta hacia el pueblo costero, hasta la ciudad costera de Troas. Dice la Biblia, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, si seguimos con la vista del mapa, tenían la vía oeste totalmente bloqueada. Se giraron al norte, hacia Misia, tampoco, estaba bloqueado esa ruta. Pero ¿a dónde querían ir? A Bitinia, tampoco el Espíritu se lo permitió. Y no tenemos indicio, la palabra no nos dice, y no vamos a perder un tiempo en esto, de cómo el Espíritu se lo comunicó. Luego vamos a ver cómo llegó el Espíritu allí y le impidió hacer esto. Pero a ningún otro lugar, aquel pequeño y reducido grupo misionero, se le permite ir, sino que llegaron hasta Troas. Troas era un puerto, lo vemos allí, lo vemos en el mapa, allí en la parte costera, sobre el mar Egeo. Ese mar que está allí es el mar Egeo. Y ellos sabían, Pablo estaba convencido de que de alguna manera desde allí saldría la revelación de Dios hacia donde tendrían que partir. Y así fue la forma dramática en que el Señor les dio la ruta. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia, la Grecia moderna, estaba dividido en dos provincias romanas. Al sur, como lo vemos en el mapa, estaba Acaya, y ahí estaban las ciudades de Atenas, de Corintio y de Esparta. Y al norte, Macedonia, con Tesalónica su capital, y también estaba Filipos y Berea. Esta era la misión que el Espíritu Santo le estaba pidiendo. Ahora, el Espíritu Santo, si seguimos la historia bíblica, nosotros que tenemos el privilegio hoy de tener toda la palabra, de tener toda la historia, nosotros vamos a ver cuán importante era esta misión que el Espíritu Santo les estaba dando. ¿Por qué? Porque Pablo en esa región allí ministró en Neápolis, en Filipos, ministró en Anfípolis, en Apolonia y en la capital, en Tesalónica, y también en Berea. Esta fue el área donde en este viaje, conducido por el Espíritu Santo, hubo un ministerio fructífero por parte de Pablo. Sin duda, Pablo escuchó la voz de Dios, Pablo acató el mandato de Dios y Pablo ejecutó la orden de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Nosotros lo sabemos por la Biblia, pero vamos a seguir. Macedonia era la provincia romana que cubría el área que hoy incluye a Yugoslavia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo que fuera a Macedonia, lo que le estaba ordenando era que llevaran el Evangelio de la salvación al continente europeo. Esta era la gran misión que tenía Pablo. Vienen desde Asia y van hacia Europa. Este es el área donde hoy se encuentra Yugoslavia, allí donde fue. Ahora, ¿y cuál fue el rasgo más destacado de la misión que Pablo emprendió en según
los viajes misioneros? Bueno, que por primera vez en la historia fue sembrada la semilla del Evangelio por parte de Pablo y de este reducido grupo de misioneros que llegaron allí. El mandato de ir a Europa que le da el Espíritu Santo a Pablo, pues evidente no estaba en sus inicios, no estaba en sus planes, pero sí eran los planes del Espíritu. Ahora, si miramos el mapa, si miramos la historia y seguimos, vemos que Europa, eso lo sabemos todo por la historia del cristianismo, vemos que Europa fue uno de los primeros continentes cristianos que mayor cantidad de misioneros amplificó al mundo. El continente que más llevó misioneros con la palabra de Dios al mundo. Y esta era la gran comisión que le estaba encomendando el Espíritu Santo allí a Pablo y a aquellos 4, es decir, eran 4 en total. Entonces, sabiendo que Europa iba a ser un continente en primicia, en llevar misioneros al mundo, en llevar el Evangelio de Salvador al mundo, podemos comprender nosotros que es acertada el cambio de itinerario que le dio el Espíritu Santo a ellos. Ahora, fue para ellos muy fácil llegar hasta allí. ¿Por qué? Porque como ambas Asia y Europa y Macedonia eran colonias romanas, pues entonces bordear aquí todo este mar Egeo, cuando pasaban de un lugar a otro, lo que estaban pasando era de una provincia a otra, no estaban pasando de un continente a otro. Y lo otro, que como eran colonias de Roma, hablaban en hebreo. Y para Pablo y para aquel grupo era muy fácil comunicarse con ellos en el idioma hebreo. Acuérdense que a medida que se estaban alejando de Israel, a medida que el alcance misionero era más lejos, pues entonces se estaban enfrentando a una población totalmente pagana. Ya en aquellos lugares tan lejos, los inmigrantes judíos eran menos, y los que habían en aquel momento, en aquella región, pues entonces se estaban mezclando, se estaban sincretizando con aquella cultura y estaban abandonando el cristianismo, el judaísmo. Y entonces, en vez de tener la visión de llevarles a aquellos gentiles el evangelio, pues ellos lo que estaban haciendo era haciendo lo mismo, practicando las religiones paganas. Y allí, con esa primicia, es que son enviados estos misioneros. Dice el versículo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta fue la visión que vio el apóstol Pablo. Ahora, la única forma que Pablo podía escuchar, que Pablo podía aceptar el mandato y de ir allá a ayudarlo, era para sembrar la semilla del evangelio. Nadie que no sea proclamador de la gracia divina puede ir a ayudar a un lugar pagano donde el pecado es el rey de la vida. Es el rey de ellos allí, donde no tienen luz y donde no hay esperanza. Ahora a Pablo se le encomendaba ir a predicarle la salvación, el evangelio de la salvación, el Señor de la salvación, y que vivieran en victoria, que vivieran allí. No tenemos, ni me voy a detener yo porque hay muchas versiones y se las voy a explicar cómo fue aquella visión, quién fue el varón macedonio. Hay muchísimos comentaristas que hablan, dicen por ejemplo que fue Lucas, que fue otro, pero no nos vamos a detener quién fue aquel varón macedonio. No nos vamos a tener cómo fue aquella visión, si fue una visión profética, no vamos a ver de qué manera se lo hizo. Simplemente que llegó allí, que Pablo la vio, que Pablo la cató y que fueron y emprendieron el viaje misionero con una misión importante: ayúdanos. Cuando alguien pide ayuda, cuando alguien clama de esta manera y Dios lo escucha y Dios envía a tenderle la mano, es porque realmente había una necesidad allí. Es porque realmente había entre aquel continente europeo, que era colonia de Roma en aquel momento, una necesidad imperante de que el evangelio fuera predicado allí. Y vemos cómo Dios en todo momento utiliza a sus hijos, te utiliza a ti, me utiliza a mí, nos utilizas a todos para que
en este mundo donde tanta ayuda espiritual se necesita, seamos nosotros capaces de poder llevar el Evangelio. Recuerden que nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos haya escogido. Tenemos el privilegio de que Dios se haya fijado en nuestra vida pecaminosa, que haya visto nuestra naturaleza caída. Tenemos el privilegio de tener la salvación. Tenemos el privilegio de vivir con gozo, de saber que somos asistidos día a día por el Espíritu de Dios, de saber que pase lo que pase, suceda lo que suceda, adversidades o por cualquier situación de nuestra vida, sabemos que nosotros tenemos la ayuda de Dios. Sabemos que un día Dios escuchó el clamor de nuestro corazón pidiendo la ayuda y envió al Espíritu a nosotros. Primero envió a su Hijo, envió a Jesús para que todo aquel como Él cree, dice la palabra del Señor, tenga salvación, y después la promesa del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Tenemos la responsabilidad nosotros de predicar la palabra del Señor. Miren, nosotros no sabemos a quién Dios nos está poniendo a nuestro lado. Nosotros no sabemos la necesidad espiritual de que está a nuestro lado. Lo único que nosotros sabemos y que debemos hacer es de predicar la palabra del Señor. Cuando veamos un alma que no tiene salvación, es nuestra responsabilidad hablarle de nuestro Dios. No es nuestra responsabilidad convencerle, no es nuestra responsabilidad convertirle, no es nuestra responsabilidad obligarle, no es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad del Espíritu Santo. Lo único que debemos hacer tú y yo es predicarle la palabra, predicarle el Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros no sabemos, cuando predicamos la palabra del Señor, en qué terreno está cayendo. El terreno fértil, el corazón lo prepara el Señor, y Él es el que hace allí la obra. Pablo no sabía, aquellos pocos misioneros que fueron él no sabían qué se estaban enfrentando. Él sabía que allá, lejos de Israel, en medio de un mundo pagano, había oscuridad, había necesidad. Pero Pablo no sabía hasta dónde iba a llegar la dimensión de su obra, hasta dónde iba a llegar la dimensión de sus palabras. Pero Pablo hizo lo que tú y yo debemos hacer: escuchar la voz del Espíritu e ir. Recuerden que cuando se nos cierran puertas, es porque Dios no quiere que pasemos por ellas. Dios nos abre las puertas por las cuales Él quiere que nosotros caminemos. Recuerden que no hay muchos caminos. Recuerden que no hay muchas bifurcaciones. Recuerden que salimos de un punto y llegamos a otro por un solo camino. Ese camino es el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De muchísimas maneras, de muchísimas formas, de muchísimos caminos no se llega al cielo. Una sola vía, a través de nuestro Señor Jesús, a través de ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. De hecho, Pablo había entendido perfectamente cuál era el mensaje del Espíritu, y más tarde le escribe a los romanos diciendo, Romanos 10, versículos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien ha oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo lo entendió, y Pablo lo hizo en su primera vez, en su primer viaje, en su segundo viaje, en su tercer viaje. Tú y yo emprendemos una historia también en el cristianismo. Tú y yo también tenemos de preguntarnos, como dijo el apóstol Pablo, ¿y cómo predicarán si no fuéramos enviados? Está ese maravilloso himno que dice: envíame a mí, Señor. Y es difícil, porque hoy aquí nosotros tenemos un cristianismo fácil. Hoy nosotros aquí en los Estados Unidos venimos a las iglesias. Bueno, por acá tenemos el aire roto, pero las iglesias tienen mucho confort. Las iglesias tienen aires acondicionados, tienen buenos templos, tienen agua fría, tienen muchas condiciones, están bonitas. Pero hay lugares donde misioneros están llevando la palabra del Señor en lugares recónditos donde no existen estas condiciones, donde están poniendo en peligro día a día su vida, donde están predicando la palabra del Señor a merced del tiempo, donde sea.
Y es allí donde la gracia de Dios está cubriendo a esta nación. Es allí donde la gracia de Dios se manifiesta. No tenemos mérito cuando mantenemos un cristianismo fácil. No tenemos mérito cuando llegamos, nos ponemos nuestras Biblias en nuestro brazo el domingo, venimos a nuestra iglesia, nos sentamos, estamos un rato acá, conversamos y nos vamos y no volvemos a utilizar nuestra Biblia hasta el próximo domingo. Ese no es el mérito. Eso no es a lo que Dios te está llamando. Eso no es el verdadero cristiano al cual Pablo y este equipo reducido de misioneros nos está enseñando aquí. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Y mira que Dios le estaba llamando a anunciar el Evangelio. Y de esta manera, aquel grupo unido, ya 4, mire como aquí por primera vez Lucas dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir. Y ya Lucas, que es el cuarto integrante de este grupo, se incorpora. Y vemos cómo Lucas nunca más abandonó a Pablo. No sabemos tampoco cómo fue la relación de Pablo con Lucas. Quizás Pablo allí necesitaba servicios médicos y Lucas era un médico y allí lo conoció. Una de las escuelas de medicina más notable de aquella época se encontraba en Tarso y Pablo era original de Tarso. Quizás se conocían anteriormente. No nos compete a nosotros ahora la manera, Dios no nos dice de qué manera Pablo y Lucas se conocieron, pero sí nos está diciendo el mismo escritor que él ahora se suma a este viaje misionero y son 4. Inicialmente eran 3 y ahora son 4. Y dice que enseguida Dios hizo un llamado y urgente ellos respondieron a este llamado. Enseguida procuraron ir a Macedonia, dando por cierto que Dios era el que le estaba hablando y partieron allí. Ahora, cuando Pablo vio que se le estaba abriendo la puerta, cuando Pablo vio que Dios le hablaba con claridad para Pablo, que se le abriera una puerta, era abrir una puerta, para predicar el Evangelio. Pablo y el Evangelio estaban estrechamente relacionados. Tan es así que en Efesios, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, Pablo estaba diciendo allí que era algo más que su credo. No solo era su credo, sino que fue un estilo de vida que puso en práctica para siempre, desde que su vida fue transformada por el Señor y fue obediente, una vida que fue dirigida desde el cielo. Pablo hacía lo que Dios le decía, una vida al servicio de Dios siempre. Por eso que Pablo tuvo tantos resultados. Por eso que Pablo, si miramos la Biblia, el autor con más libros, en los 14 libros escritos en el Nuevo Testamento, después del Señor Jesús, Pablo es el teólogo más grande por excelencia que tiene la Biblia. Pablo fundó inmensidades de iglesias y Pablo atendió a estas iglesias escribiéndole posteriormente. Y este pasaje nos ilustra al menos 3 principios bíblicos muy importantes en nuestra vida de evangelización. El primero, Dios escoge a personas con pasión y con prioridades donde el Espíritu gobierne sus vidas para llevar su palabra y su salvación. El segundo, Dios elige al personal correcto que toma las precauciones correctas y que no se dejan llevar por emociones, sino por la voz de su Espíritu para llevar su mensaje, para llevar su encomienda. Y el tercero, Dios nos guía siempre por la vía correcta. Dios nos envía siempre por el camino correcto, dándonos lo que necesitamos, dándonos las herramientas, dándonos la fuerza, dándonos las provisiones para que podamos cumplir. Y así, de esta manera, Dios te elige a ti y a mí para que seamos misioneros, para que seamos proclamadores de su palabra y de su verdad, a donde quiera que Él nos quiere llevar. De hecho, podemos ver aquí ciertos principios importantes de la guía divina, principios que ejemplifican la experiencia que Pablo y aquel grupo de compañeros vivieron y que quizás usted y yo tengamos que vivir en un momento determinado, o que no lo estemos viviendo porque la voz de Dios no esté siendo interpretada de una manera correcta por nosotros.
El primero, de esto podemos aprender que la guía que tenemos de nuestro Dios siempre es positiva. Como cristianos, nunca debemos llevar al razonamiento humano cuando Dios pretende hacer algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a Pablo en aquel momento se le estaba cerrando las puertas de Asia, pero Dios les estaba enviando a Europa para que llevaran allá la palabra y para que Europa posteriormente llevara a grandes misioneros al mundo. Y si leemos la historia, en muchos lugares del mundo hubieron misioneros europeos y hubieron grandes misiones desarrolladas por ellos. Segundo, que no es circunstancial ni tampoco es racional lo que Dios nos está pidiendo. No tenemos que analizar lo que estamos pasando, no tenemos que prever lo que viene, simplemente tenemos que escuchar y hacer la voz de Dios. Y tercero, que Dios escoge el personal correcto. Dios escoge un personal que escuche su palabra, que lo haga, que lo interprete de manera privada y que lo haga también de manera colectiva para que se lleve un acuerdo de cuál es la mejor manera, cuál es la mejor vía, dirigido por el Espíritu de Dios para ir y predicar la palabra del Señor. Tenemos que ser obedientes a la visión celestial. Tenemos que ser y estar llenos de nuestro espíritu y estar preparados para ir a nuevos campos misioneros. Es una experiencia maravillosa sentir el llamado de Dios. Es una experiencia maravillosa responder al llamado de Dios. Es una experiencia maravillosa sentir la satisfacción de que estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestra vida. Y es una experiencia maravillosa recibir la tranquilidad de que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Yo no sé si a usted, al igual que Pablo, Dios le ha hablado. A Pablo le habló de muchas maneras. A Pablo le guió muchísimas veces. A Pablo le intuyó muchísimas veces. Yo no sé si usted ha escuchado esta voz. Yo no sé si usted ha escuchado la voz de Dios alguna vez. Yo no sé si usted ha decidido en su corazón ser un misionero. No solo de ir a otras regiones como envió el Espíritu a Pablo. Hay muchísimo campo misioneros virgen aquí, en Orlando, en las áreas de Orlando, en nuestra iglesia. Hay muchísimo campo misionero donde el Señor quizás está reclamando nuestra presencia y nosotros hoy no nos estamos dando cuenta porque el Espíritu nos habla y aún no somos lo suficientemente espiritual para escucharle y para hacer lo que Él quiere. Hermanos, no hay otra manera de que otros conozcan de Dios si no es a través de ustedes y de mí. No hay necesidad de que Dios traiga hoy en la actualidad un misionero de otra parte cuando usted y yo estamos aquí. No hay necesidad de que almas, sobre todo almas que nosotros queremos, quizás bajo nuestro mismo techo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, tengan la necesidad de escuchar el Evangelio, de escuchar la voz como dijo este varón macedonio a Pablo: ayúdanos, ven donde yo estoy y ayúdanos. Cuando dice ayúdanos es que le prediquemos el Evangelio de la salvación. Cuando dice ayúdanos es porque humanamente no tienen la posibilidad de salir de las situaciones en que están y solamente Dios viene y te tiende tu mano y es capaz de levantarte. Dios te levanta, Dios te restaura y Dios no te deja caer nuevamente. Quizás nos haga pasar por pruebas para probar nuestra fe. Quizás nos esté puliendo como pule a un diamante, pero no nos deja caer. Allí tenemos quizás a gente que amamos y que están esperando porque tú y yo seamos el misionero que les lleve su palabra. Para ser un misionero, para ser un siervo de Dios, primero hay que someterse a su voluntad. Yo no sé si Dios hoy es el Señor absoluto de tu vida. Yo no sé si hoy tú estás dispuesto a hacer su voluntad en tu vida. No hay nada más gratificante, no hay nada más reconfortante que vivir con Dios y hacer su voluntad.